En el mundo, un enamorado supuestamente es la persona con la cual tú te abrazas, tú te besas, tú haces cosas indebidas. Pero en la palabra de Dios no encontramos la palabra enamoramiento. En la palabra de Dios en ningún momento ustedes van a encontrar un término de enamorados o personas que tienen derechos como el mundo, hermanos, nos muestra el día de hoy. En la Biblia tan solamente nos habla de un noviazgo, porque antes del proceso, hermanos, del noviazgo, lo único que había en los jóvenes era una amistad. Hasta el momento que ellos no eran novios, ellos tan solamente, hermanos, eran amigos, no enamorados. Por ello que dentro de la iglesia nosotros hablamos no de enamoramiento, sino hablamos de una amistad especial. ¿Y cómo es que se tratan los amigos? Tienen confianza, se cuentan sus cosas, tienen quizás un sentimiento el uno por el otro, pero sin embargo, hermanos, eso no acredita que la otra persona te pertenece a ti, ni tú le perteneces a la otra persona. Son amigos con un solo objetivo, hermanos, de poder agradar al Rey que vive y reina. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Entonces vemos, hermanos, que el concepto de la palabra del Señor, de ese proceso, hermanos, en el cual las personas se van conociendo, no es de enamorado, sino de una amistad especial. Cuando muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia ya llega a una etapa el joven, quizás la señorita, y quizás, hermano, llega a una etapa donde ya quiere quizás estar con una persona. Entonces es normal, hermanos, claro, y la Biblia dice, ¿verdad? El Señor en el libro de Génesis, que no es bueno que el hombre esté a solo. El Señor mismo dice, yo le haré ayuda idónea. Es decir, hermanos, que el hecho de que una persona sienta algo, se enamore de alguien, eso no es pecado. Eso es algo natural que Dios mismo diseñó en nosotros, poder, hermanos, en algún momento enamorarnos de alguien. Pero hasta el momento del noviazgo, tan solamente aquella persona por la cual tú sientes algo, tiene que ser tu amiga. O tú tienes que ser amigo de aquella persona. Tú no puedes ser, hermanos, como el mundo lo llama, enamorado. Y andar besándote, andar, hermanos, manoseándote, andar, hermanos, haciendo cosas que no agradan al Señor. Hay un principio elemental, hermanos, que siempre rige la vida del cristiano, que es la vida en santidad. Una santidad, hermanos, no solamente personal, sino aún una santidad con la otra persona que tú tienes al lado. Porque tú, hermano, puedes hablar bonito, puedes mostrarte una apariencia bonita como los fariseos, pero la pregunta es cómo tú te estás comportando con la persona que tienes al lado. ¿Cómo se comportaban los fariseos con los mendigos? Hermanos, se comportaban mal, no daban, hermanos, al mendigo quizás cuando ellos tenían. Por ello que el Señor les decía que eran sepulcros blanqueados. La santidad no solamente implica la manera en cómo nosotros nos vestimos, sino también la manera en cómo nosotros expresamos nuestros sentimientos con otras personas. Por ello, joven, que en esta noche tú estás oyendo el mensaje, yo quiero darte en esta noche algunas características o algunas cualidades o algunos principios espirituales que se tienen que tener en cuenta cuando nosotros, hermanos, vamos a buscar una ayuda idónea, una persona que puede, hermanos, estar con nosotros. Y vamos a ver, hermanos, el libro de Génesis. En el libro de Génesis 24, cuando nosotros leímos, hermanos, nos habla acerca de Isaac. Acá viene la primera pregunta. ¿Quién buscó esposa para Isaac? ¿Isaac fue a buscar esposa o su padre mandó a su siervo a buscar esposa? Fue Abraham el que le buscó esposa a Isaac. Y aquí, hermanos, viene un punto. Y algunos me dirán, hermanos, pero ¿por qué no Isaac fue a buscar esposa? ¿Por qué su papá mandó a un siervo a buscar esposa para su hijo? Hermanos, simplemente
porque muchas veces el joven o la señorita se deja llevar por lo que sus ojos contemplan. Yo te aseguro, hermanos, que si viniera a la iglesia supuestamente una modelo y que fuera hermosa, todos los jóvenes, hermanos, comenzarían a sentir algo por aquella persona. Que todos los jóvenes comenzarían, hermano, no sé, hermano, pero algo siento por aquella señorita, algo siento, no sé. Hermano, ¿saben por qué? Porque el joven siempre se deja llevar por lo que contempla, por lo que ve. Pero vemos, hermano, que para escoger a una persona que va a ser nuestra compañera de toda la vida, no tan solamente podemos dejarnos guiar por lo que nosotros contemplamos, sino que hay algo más hermoso, hermanos, en las personas, que es el corazón del hombre o el corazón de la mujer. Cuando tú, hermanos, comienzas a buscar a alguien que pueda acompañarte el resto de tu vida, comienza no examinando su aspecto físico, comienza a ver cómo es su corazón y cuál es su condición espiritual. Porque si tú escoges, hermanos, desde el aspecto físico, tú vas a comenzar, hermanos, a fracasar en la búsqueda de la ayuda idónea de la persona que va a estar a tu lado todo el resto de tu vida. Pero si tú comienzas a analizar su corazón, comienzas a ver su servicio en la iglesia, comienzas a ver cómo es que verdaderamente está sirviendo a Dios, entonces estás yendo por buen camino. Vamos a ver, hermanos, estos principios, amén. Y vamos a ver lo primero, hermanos. ¿Quién le buscó esposa a Isaac? Fue su padre. ¿Quién es el que tiene que ponernos a la persona indicada delante de nosotros? Tiene que ser también nuestro Padre Celestial. Ese es un principio muy elemental, que nosotros tenemos, hermanos, que esperar en la voluntad de Dios. Que sea nuestro Padre Celestial que nos ponga a la persona indicada en el camino. Y vemos, hermanos, dice la Escritura que Abraham vio que ya era el tiempo para que su hijo Isaac tuviera, hermanos, esposa. ¿Cuántos años tenía Isaac hasta ese momento? Hermano, él tenía 40 años. Gloria al nombre de Jesús, era jovencito. ¿Cuántos de aquí, hermanos, están de 40 años? Gloria a Dios, no pierdan la esperanza. Fíjense, hermanos, a los 40 años, su padre le fue, hermanos, a buscar una esposa a Isaac. 40 años tenía, hermanos, cuando Abraham vio que ya su hijo necesitaba una compañera. Entonces, hermanos, vemos que fue su padre el que mandó, hermanos, a buscar una esposa para el hijo. Dentro de la iglesia, hermanos, tanto los siervos, la sierva de Dios, tienen que esperar que sea el Padre Celestial quien ponga a la persona indicada en nuestro camino. Dios va a ver que ya es el tiempo para tu vida, hermanos. Ya es el tiempo para que tú tengas una compañera o un compañero. ¿Y Dios qué va a hacer, hermanos? Dios va a poner a una persona en tu camino. Y la persona que Dios ponga en tu camino va a ser la persona indicada. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Eso tenemos que nosotros buscar, la persona indicada, gloria al nombre de Jesús. Pero acá hay algo importante, hermanos, que Isaac, él se mantenía bajo la cobertura de Abraham. Isaac no se había independizado aún. Isaac permanecía, hermanos, bajo la cobertura de Abraham. Él estaba en las tiendas de su padre. Es decir, que estaba en el territorio de su padre Abraham. Por ello es que el padre, ¿qué hizo? Le buscó una esposa para su hijo. Mientras que nosotros permanezcamos en el territorio bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, vamos a tener la certeza que Dios será el que nos ponga a la persona indicada en el camino. Pero si nosotros, hermanos, no estamos bajo la cobertura de Dios, si vida no está bajo la cobertura de Dios, si tú ya automáticamente quizás has comenzado a buscar en el mundo, has comenzado a buscar en muchos medios a la persona que tú quieres que sea tu ayuda,
ya estás ya saliéndote de la cobertura de Dios. Y yo te digo algo, querido hermano, querida hermana, que tú no vas a encontrar ahí la respuesta que estás buscando. El principio para que nosotros podamos tener la respuesta de Dios en cuanto a la persona que será la ayuda idónea el resto de nuestras vidas es esperar la voluntad de Dios, mantenernos bajo la cobertura de Dios. Así tengamos 20, 30, 40 años como Isaac, pero tenemos que esperar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena y agradable. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, es importante ello porque muchas veces, hermanos, los jóvenes no pueden, muchas veces, hermanos, quizás estar solos. Muchas veces los varones, hay señoritas y jóvenes que no pueden estar solos, que siempre quieren estar con alguien, hermano. Yo recuerdo que en el colegio tenía amigos que cambiaban de enamoradas cada semana, cada mes, estaban ya con otras chicas. Yo veía, hermanos, a señoritas que no podían estar solas, terminaban con uno y resultaban con otro, y yo me preguntaba y decía, ¿pero por qué pasa ello? Gracias a Dios, hermanos, que yo, aún antes de conocer a Cristo, yo decía lo siguiente: el día que yo encuentre a una persona, el día que yo encuentre a la chica indicada, con esa persona yo me casaré. Y así fue, hermanos. Yo conocí a Cristo y estando en Cristo, hermanos, aún había muchas propuestas, porque amiga del mundo, el diablo cómo usa las Dalilas, usa a Jezabel, hermanos, para poder engatusarte con palabras. Pero cuando uno, hermanos, permanece confiado en las promesas de Dios, entiende, hermanos, que Dios siempre nos va a dar la respuesta indicada cuando nosotros esperamos en su perfecta voluntad. Cuando nosotros no buscamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros permanecemos siempre, hermanos, en la voluntad de Dios. Y yo me hacía la pregunta y decía, ¿cómo es que tantos amigos, cómo es que tantos jóvenes, hermano, yo caminaba por la calle y veía a jóvenes abrazados, a jóvenes ahí supuestamente que reían, que jugaban, que eran enamorados, y yo decía, Señor, ¿cómo ellos son tan felices? Y míreme a mí, yo decía dentro de mí, gloria al nombre de Jesús. Yo solo, Señor, yo lo sirvo, mire, Señor, estoy trabajando para usted, ¿y por qué yo no puedo estar como ellos? Y había momentos, hermanos, de los cuales decía, Señor, y aún me deprimí, hermanos, ¿por qué? Porque el hombre no puede estar solo, dice la Escritura, ¿verdad? Algunos sí, hermanos. Algunos tienen el don de continencia y pueden estar solos, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que yo veía también, hermanos, el área ministerial. Yo ya estaba en este lugar. Yo ya estaba, hermanos, ya me habían mandado para poder apoyar un campo nuevo. Yo decía, Señor, para servir óptimamente en la obra del Señor, yo necesito una compañera. Porque, hermanos, solo no se puede. Y más cuando tú estás, hermanos, ministrando a un pueblo, es necesario que tú tengas una ayuda idónea. Es indispensable. Entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué no? Y hermanos, yo recuerdo, gloria al nombre de Jesús, que humanamente, hermanos, yo pensaba quizás ella, quizás la otra, quizás ella, pero acá hay un principio, hermanos, que nosotros no actuamos como el mundo actúa. En el mundo, cuando alguien, hermanos, te gusta, los jóvenes van, mira, a ver si te gustas, ¿quieres ser mi enamorada? Eso es lo que dicen, ¿verdad?, los jóvenes del mundo. O muchas veces señoritas, hermanos, que son aventadas, mira, tú me gustas, ¿quieres ser mi enamorado? Hermanos, así actúa el mundo. Pero dentro de la iglesia nosotros, hermanos, siempre esperamos que Dios nos dé la confirmación si eso está dentro de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Siempre pasa ello. Por ello que hay un segundo principio. Fíjense, hermanos. El segundo principio es que no puedes tú mirar a alguien de un yugo desigual. Tú no puedes mirar a una persona que no comparta los mismos principios de fe que tú compartes. Tú no puedes mirar a un joven, señorita, que no tenga a Cristo en su corazón. Amén. Joven, tú no puedes mirar a una señorita que no tenga a Cristo en su corazón.
Esto es elemental para que tú evites desgracias en tu vida. Si tú quieres tener un cristianismo próspero, una vida cristiana próspera, nunca te metas con una persona en yugo desigual. Nunca puede pasar por tu mente ello. Algunas chicas dicen, pero yo lo convertiré y lo traeré a la iglesia. Eso es mentira del diablo, hermanos. El diablo por un momento va a vestirse con terno y corbata. Aún quizás va a decir, yo también voy a predicar un día. Pero esto solamente es para poder conquistarte. Porque al diablo, hermano, no lo vas a poder hacer arrepentir con emociones. Para que esa persona se arrepienta, necesita tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, nunca pienses en tu mente que tú vas a hacer convertir a una persona. Nunca, hermano. Yo no digo algo, hermanos, que yo no cuento desde mi testimonio, que yo, hermanos, por mi mente, por ahí, habían a veces amigas que se insinuaban, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Pero yo recuerdo, hermanos, que yo sabía que nunca podía yo hacer esto, de hacer convertir a una chica para Cristo. Nunca, hermanos. Yo decía en mi corazón, porque yo conocía la palabra del Señor, el día que yo tenga a una chica, el día que el Señor ponga a una sierva de Dios en mi vida, tiene que ser una sierva de Dios que haya conocido primero a Jesús. En tu diccionario, hermanos, tú tienes que poner, nunca puedo meterme con una persona en yugo desigual. Eso es un principio, hermanos, elemental para un hijo de Dios. Si tú estás comenzando a coquetear con una chica, con una mujer que no tiene a Cristo, con un hombre que no tiene a Cristo, ya estás tú yendo por un mal camino. Estás tomando el camino de Sansón. Sansón, hermano, dice la Escritura que él buscaba tan solamente mujeres filisteas. Hermanos, a las mujeres del pueblo de Dios no les gustaba Sansón. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, los jóvenes dentro de la iglesia ven mucho más atractivo en las chicas del mundo que en una sierva, que en una hija de Dios, hermanos. Y Sansón era de los hombres que él no miraba a las hijas de Dios. Sansón era un hombre que él buscaba a las paganas, a las filisteas. Y se enamoraba, hermanos, apasionadamente de aquellas mujeres. Y vemos que el ministerio de Sansón como juez de Israel fracasó porque su corazón no anduvo en los caminos de Dios, porque las mujeres le extraviaron a Sansón. Si tú quieres no extraviarte de los caminos del Señor, nunca mires a hombres o a mujeres que están lejos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Nunca, hermanos. En otro caso, Salomón, ¿verdad? Salomón, otro varón. Dice la Escritura, hermanos, que Salomón, él se desvió su corazón porque él, hermanos, tomó mujeres paganas para sí. Fíjense, hermanos, Salomón comenzó siendo un hombre ungido, un hombre, hermano, lleno de conocimiento, un hombre usado grandemente por el Señor. Pero ¿dónde, hermanos, fue la decadencia? ¿En qué punto fue el declive de Salomón? En el momento que él comenzó a meterse con mujeres paganas, con mujeres de otro territorio. Y aún dice la Escritura que Salomón permitió, hermanos, que en Jerusalén se levantasen lugares altos a ídolos paganos, a ídolos de otras naciones. Y eso, hermanos, hizo que el reino de Salomón sea un reino despreciado por el Señor. Porque, hermanos, tú no puedes levantar ningún ídolo en tu corazón. El único que tiene que ser levantado en lo más alto en tu corazón es el Rey que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y esa es la consecuencia, hermano. Las mujeres siempre van a ser desviar de igual manera, hermano, los hombres. Cuando ese hombre no es de Dios, cuando esa mujer no es de Dios, lo primero que va a hacer
¿qué es, hermanos? Ese hombre o esa mujer se va a volver en un ídolo en tu vida. ¿Saben por qué? Porque tú sabes que eso va en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, tú lo tomas. ¿Y sabes por qué lo tomas? Porque ese hombre o esa mujer está teniendo más valor que la misma palabra de tu Dios. Está teniendo más valor que el mismo mandamiento del Señor. ¿Dónde está escrito ello? Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Para que te quede bien clarito. 2 de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No te unas en yugo desigual, porque no puede haber compañerismo, hermanos, entre la luz y las tinieblas. No pienses en ningún momento, hermanos, meterte con un hombre, con una mujer que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué es un yugo? El yugo, hermanos, es ese instrumento que se pone entre dos bueyes para unirlos, ¿verdad? Seguramente los que han ido al campo o han trabajado en el campo conocen, hermanos, las yuntas, ¿verdad? Se pone, hermanos, ahí la yunta y dos bueyes se unen, hermanos, a través de ese instrumento. Y fíjense, hermanos, ¿qué pasa cuando un buey es más robusto y el otro buey es un buey joven débil? El más fuerte siempre desvía y conduce, hermanos, al más débil. De igual manera, cuando dentro del cristianismo, dentro, hermanos, de un varón, de una sierva de Dios, esa persona no ha tomado, hermanos, el consejo de Dios, hermano, esa mala decisión va a hacer que tú comiences a tomar decisiones equivocadas, comiences a desviar tu fe del Señor. Por ello que recuerdo yo, hermanos, que hablaba con una hermana que también estuvo en un momento aquí, pero que congregaba en otra iglesia, y esta hermana me decía: hermanos, miren, lo que pasa es que yo me he encontrado con un amigo que antes íbamos a la escuela dominical. Él se apartó por muchos años de los caminos del Señor, pero ahora hemos comenzado a conocernos y bueno, después me confesó que era su enamorado, supuestamente, ¿verdad? Y entonces esta hermana me preguntó y me dijo: ¿eso es válido? Yo le dije: hermana, no es válido. ¿Y por qué no es válido aquella relación ante los ojos de Dios? Porque tú puedes decir: aquella persona ya se convirtió a Cristo, ya está en Cristo ya los dos estamos sirviendo a Dios, pero tú ya saltaste un principio. ¿Y cuál es el principio? No te unas en yugo desigual. Si una persona te gusta, si una persona te interesa, lo mínimo que tienes que hacer es que primero se convierta a Cristo, hermanos. Lo mínimo. Y luego de ello lo que tienes que ver es que dé frutos dignos de arrepentimiento. Y luego de ello tienes que contemplar su servicio al Señor. Por ello, hermanos, que aún dentro de la iglesia hay yugos desiguales. Y algunos me dirán: hermano, ¿cómo es eso? Dentro de la iglesia hay yugos desiguales. ¿Por qué? Porque hay hermanos, hermanas que ayunan y la persona que tiene al lado no le gusta ayunar. Hay dentro de la iglesia hermanos y hermanas que oran bastante y a la persona que tiene quizás, hermano, o que han contemplado o que han visto, no le gusta orar. Ese es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque no están, hermanos, yendo bajo una misma dirección. Y hermanos, ten cuidado aún cuando tú ves dentro de la iglesia a alguien, o cuando ves quizás en otra iglesia a una señorita o a un joven. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque no todos los que vienen a la iglesia están en un mismo yugo contigo. Y si tú verdaderamente quieres en un momento servir a Dios, quieres tener un ministerio que pueda servir a Dios, lo que tienes que hacer es ver a una persona que pueda ayudarte en el ministerio. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba en la iglesia de San Luis,
Y recuerdo, hermanos, que yo contemplaba a las hermanas y decía, ninguna hermana me ayuda, gloria al nombre de Jesús. Veía, hermano, y decía, ninguna hermana me ayuda, o sea, para lo que yo quería, porque yo quería servir a Dios. Y yo, como quería servir a Dios, sabía que si tenía el Señor que poner a una persona, tenía que ser una persona que pueda ayudarme en el ministerio, ¿verdad? Porque si no, hermano, la persona en vez de ayudarte es piedra de tropiezo en tu camino. Y yo conozco a muchos, aún pastores, hermanos, que estando sirviendo dentro de la iglesia, su esposa no va a la iglesia. Y justo hablando, hermano, de una reunión de pastores, el supervisor hablaba, ¿verdad?, que en algunas familias de los pastores estaba pasando este caso, de que el pastor pastoreando en la iglesia, aconsejando a las parejas, y su esposa sin estar en la iglesia. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Si supuestamente los dos iban a la iglesia. Ahí vemos, hermanos, yugos desiguales. Cuando hay yugos desiguales, hermanos, nunca tu ministerio va a ser próspero. Nunca tu ministerio va, hermano, a ser respaldado por Dios, porque tú estás saltando las reglas de Dios, los principios de Dios. Comienza primero en no unirte en yugo desigual. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Y quiero tomar otro ejemplo más de un yugo desigual. ¿Cuántos conocen el caso de Acab, hermanos? Y su esposita Jezabel, gloria al nombre de Jesús. Todos conocemos este caso, ¿verdad? Acab, un rey de Israel, un siervo de Dios. Y su esposa, una bruja, una hechicera, una pagana, hermano, gloria al nombre de Jesús. Estaba totalmente endemoniada. Fíjense, hermanos, que aún aquellos que están liderando al pueblo se pueden confundir en el momento de sus decisiones. ¿Por qué? Porque no esperan el tiempo de Dios. El primer principio que vimos era que el Padre Celestial es el que tiene que poner la persona indicada en nuestro camino. Acá, hermanos, no esperó. Él tomó mujer para sí. ¿Y tomó bien mujer para sí? No, hermanos. Tomó, hermanos, a la peor mujer que podía tomar. A Jezabel. Y muchas Jezabeles, muchos filisteos se meten también dentro de la iglesia, tan solamente, hermanos, para conquistar el corazón de señoritas o de jóvenes y alejarnos de los caminos del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Por ello, no tan solamente se trata de ver a una persona que viene a la iglesia, se trata de poder contemplar la espiritualidad de aquella persona que viene a la iglesia, de poder contemplar el servicio de aquel joven que viene a la iglesia, de aquella señorita que viene a la iglesia. Entendamos ello, hermanos. El tercer principio es, hermanos, que tenemos que orar y pedir señales a Dios si es que la persona es la correcta. Vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 24, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 24, donde estuvimos leyendo. Y fíjense, hermanos, vamos a ver el versículo 2 al versículo 4 primero. Vamos, Génesis capítulo 24, verso 2 al 4, que dice. Y vamos a ver, hermanos, que Abraham le dice a su siervo que no tome mujer de otra tierra, tiene que ser mujer de su parentela. Vamos a ver, para complementar el punto anterior. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿A dónde le mandó, hermanos, Abraham? ¿A su siervo? A su tierra, a su parentela, a personas que profesaban su misma fe. Porque, hermanos, los cananeos eran paganos. Por ello que Abraham dice, ve a mi parentela, ve a mi tierra, y de ahí
traes mujer para mi hijo Isaac. Amén, aleluya. Fíjense, hermanos, tú no puedes, hermanos, salir por el mundo a buscar mujer para ti. La mujer que el Señor tiene para tu vida, el hombre que el Señor tiene para tu vida, ¿dónde está? Está en la tierra donde se adora y se alaba a Dios. En el pueblo donde se alaba al Dios vivo y verdadero. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Ahora sí, hermanos, vamos al tercer punto. Tenemos que orar y pedir señales a Dios si es la persona correcta. Vamos a ver a través, hermanos, del ejemplo de Isaac y Rebeca, cómo es que nosotros, hermanos, tenemos que tener los principios correctos para poder, hermanos, esperar en el tiempo de Dios a la sierva o al siervo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es la primera señal que vemos, hermanos? Vamos a Génesis 24, versículo 12. Y dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también te haré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Cuál fue la primera señal que pidió el siervo de Abraham? Le dijo, a este pozo vienen las mujeres de este pueblo. Si es que a una de ellas yo le pidiere agua y ella me dijere que también le daré agua a tus camellos, entonces ella es la mujer para mi siervo. Primera señal, hermanos. Fíjense, una primera señal. Aquí el siervo pidió confirmación y le dio los detalles exactos de cómo él quería confirmar si la muchacha verdaderamente era la muchacha correcta. Amén. Y vamos a ver el versículo siguiente que dice la Escritura, hermanos. Hubo una confirmación inmediata, versículo 15. Amén. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermosa, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y a su nombre, pueblo, aleluya. Fíjense, hermanos, que aquí vemos que la señal que el siervo le dice que él quería ver se cumple automáticamente en el mismo instante, hermanos. Él acaba de orar, de hablar con Dios. Fíjense, hermanos, ¿qué hizo? El siervo oró. Oró y pidió una señal. Y esa señal tenía que cumplirse para que él vea que verdaderamente la muchacha era la muchacha correcta. ¿Qué tiene que hacer el siervo, la señorita, el joven? Tiene que orar y pedir señales a Dios. Si la joven o el jovencito es la persona indicada para tu vida. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cuándo pueden alabar al Señor en esta noche? Y tú tienes que pedir confirmación, hermanos. Y la confirmación es exacta. Hermanos, ¿el siervo acomodó algo? No fue exacto como él lo pidió.
Yo les cuento, hermanos, en mi caso. Yo una vez, hermanos, pedí señal y yo acomodé la señal a mi conveniencia. Gloria al nombre de Jesús. Y así muchas veces pasa con los jóvenes, con las señoritas, que piden señales, pero acomodan las señales a su conveniencia. Pidió que el joven tenga un polo color rojo. Gloria al nombre de Jesús. Acá tengo acá mi filita, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre, pueblo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Ahí volvimos. Gloria a Dios. Muchos hermanos lo que hacen es acomodar las señales a su conveniencia. Amén, aleluya. Algunos dicen, yo quiero, Señor, entrar a la iglesia y ver a la persona indicada vestido con un polo rojo, con zapatillas de vestir, con zapatos de vestir, que su pantalón sea plomito. Pero cuando entra a la iglesia, el pantalón negro lo ve plomo. Gloria al nombre de Jesús. El polo rojo, el polo naranja lo ve como rojo. Gloria al nombre del Señor. Y acomodamos, hermanos, las señales a nuestra conveniencia. Cuando nosotros pedimos señales a Dios, las señales tienen que ser contundentes, hermanos. Si nosotros pedimos confirmación, las confirmaciones son exactas. Y aquí vemos, hermanos, que la confirmación fue exacta como Él le pidió. Si tú pides una señal a Dios, tienes que tener en tu mente que la confirmación va a ser exacta como tú lo pediste. Así te encuentres, hermanos, con una persona no tan agradable, no tan bonita, pero sin embargo es lo que el Señor tiene para ti. Cuando dicen amén, hermanos. Cuando dan gloria a Dios, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Porque seguramente, hermanos, gloria al nombre de Jesús, trataríamos de ver, ¿verdad?, a la persona que nos gusta por su físico, a ver si viene vestido de esa manera, si viene quizás con aquella ropa. Y hablando, hermanos, solamente de un ejemplo, ¿verdad? Tú no vas a pedir al Señor, Señor, yo quiero que vaya, ya esté observando con qué polo, con qué vestido, con qué pantalón, con qué falda viene a la iglesia, y te estoy ya tirando ahí a gloria a Dios, Señor, que venga con ese vestido, que venga con ese zapato. No se trata así, hermanos. Se trata de pedir señales contundentes al Señor. Yo recuerdo, hermanos, que yo al Señor le pedí señales también para poder, hermanos, saber que era la persona correcta. La hermana Carmen, que es mi esposa. Y aún, hermanos, para el matrimonio, yo le pedí al Señor confirmación, señales exactas. Y lo que le dije, hermanos, al Señor fue, hermanos, ya para el matrimonio, porque eso sí me acuerdo, pero de la etapa, hermanos, de la amistad especial no me acuerdo mucho. Yo le dije al Señor, Señor, si es el tiempo de casarme con Carmen, Señor, que ella sea bautizada con el Espíritu Santo. Yo no sabía que ella ya había sido bautizada con el Espíritu Santo, hermanos. Fue una señal, porque lo primero que yo estaba esperando, hermanos, era que sea una ayuda para mí, ¿verdad? Y qué mejor, hermanos, que una persona que tenga el bautismo del Espíritu Santo, que tenga el poder de Dios en su vida. Aparte de ello, hermanos, pedí que el Señor, hermanos, pueda concederme el tener una casa. Y justamente en ese tiempo, hermano, yo comencé a construir mi casa. Y no era, hermano, que no tenía el dinero, sino yo por fe, yo lo había hablado. Gloria al nombre de Jesús, que el Señor me confirme de aquella manera. Y así, hermano, comencé a pedir otras cosas que no me acuerdo muy bien, pero de esas dos cosas yo me acuerdo. Y el Señor, hermanos, tal como yo lo pedí, al poco tiempo yo me enteré que ella había sido bautizada con el Espíritu Santo. A los pocos mesecitos también, hermanos, comenzamos la construcción de mi casa. Y entonces Dios comenzó, hermanos, a confirmar con detalles las cosas que yo le había pedido. Entonces, hermanos, no me quedó duda que era el tiempo de poder contraer matrimonio con mi esposa. De igual manera, hermanos, cuando aún en el tiempo de la amistad especial, tú tienes que pedir señales a Dios para que Dios te confirme si es el tiempo para que tú quizás estés con alguien. Si es la persona indicada, si es el joven indicado. Así que, hermanos, vemos una primera señal.
La primera señal fue la respuesta a la oración del siervo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Pero ahí no quedó, hermanos. No quedó ahí. Fíjense que este siervo era bien, confiaba mucho en su Dios. Confiaba mucho, hermanos, en lo que el Dios del cielo y la tierra él podía hacer. ¿Qué hizo, hermanos, este siervo? Él pidió una segunda señal. Y en esta segunda señal, hermanos, él quería tener una confirmación que verdaderamente la muchacha era la muchacha correcta. Vamos a ver el versículo 21 que dice, hermanos. Génesis 24, 21 dice: y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Dice, hermanos, que él se quedó maravillado, tanto por la belleza física y también por la belleza del corazón de Rebeca. Y dice, hermanos, que él se quedó callado, dice, ¿para qué? Para saber si Jehová había prosperado su viaje. Es decir, que él quería tener confirmación si verdaderamente ella era la mujer correcta, si era la mujer que estaba, hermanos, justamente que Abraham le había mandado a buscar. ¿Y qué dice, hermanos, los versículos siguientes? Versículo 22. Y cuando los camellos acababan de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en la casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Él entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Fíjense, hermanos, que en esta señal el siervo encuentra 2 respuestas, 2 cosas que él tenía como señal anterior. Lo primero que Abraham le había dicho al siervo, ¿qué fue? Que tenía que ser de su parentela, de su familia. Y justamente, hermano, Rebeca era la nieta de su hermano Nacor. Era, hermano, familia directa de Abraham. Era nieta de Nacor, hijo de Betuel, dice la Escritura. Entonces, hermanos, aquí vemos que hay una primera respuesta, que Rebeca era familia de Abraham. ¿Y cuál fue la segunda respuesta por la cual el siervo se inclina y adora al Dios de los cielos, al Dios de Abraham? Es que, hermanos, él comienza a contemplar una virtud muy grande en Rebeca. ¿Saben, hermanos? Aquí vemos una virtud muy grande en Rebeca. Rebeca, hermanos, cuando se le dice: no tienes un lugar en tu casa para que yo pose, ¿saben qué dice de ella? En mi casa hay mucho lugar y mucho forraje para que tú puedas posar. Es decir, hermanos, que Rebeca no le negó el hospedaje a aquel siervo que ella no conocía. Es decir, que Rebeca era una mujer virtuosa, una mujer de Dios, una mujer con principios, una mujer hospitalaria, como tiene que ser una hija de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? No tan solamente Rebeca era, hermanos, tenía un atractivo físico. No tan solamente Rebeca tenía un hermoso rostro. No tan solamente Rebeca tenía un hermoso cuerpo. Rebeca tenía un hermoso corazón. Hermanos, era muy hermoso lo de adentro de Rebeca. Por ello que cuando el siervo contempla a Rebeca, el siervo, hermano, dice: esta es la mujer, y se postra a tierra y dice: Señor, gracias, porque lo confirmó de 2 maneras. Primero, porque lo dijo que era familia de Abraham, familia directa, era nieta de Nacor, hermano de Abraham. Y lo segundo, que, hermanos, quizás
pensó el siervo, pensó quizás, hermanos, que el hecho de que lo dé agua a él y a sus camellos fue algo casual. Pero luego cuando él le pidió, hermanos, que le lleve a su casa para posar su cabeza, y ella le dijo, si hay espacio, vamos. Entonces el siervo dijo, esta mujer no es una mujer común y corriente. Esta mujer es una mujer de Dios, aleluya. Esta mujer es una mujer que verdaderamente vale la pena estar con el hijo de mi amo. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Aleluya. Él contempló, hermanos, que verdaderamente valía la pena esa mujer para el hijo de su amo. Que verdaderamente valía la pena, querido hermano. Tú tienes que estar con una mujer que verdaderamente valga la pena, que sea la compañera de toda tu vida. Aleluya. No puede ser cualquier mujer, no puede ser cualquier hombre. Tiene que ser un hombre que valga la pena, que sea tu compañero para toda la vida. Tiene que ser una mujer que valga la pena, que sea la compañera para toda tu vida. Y vemos, hermanos, que hay una tercera señal. Ahí no terminó todo. Y esta tercera señal era la más difícil. ¿Saben por qué, hermanos? Abraham, ¿qué le dice? Si es que ella no quiere venir aquí al campamento, no lleves a mi hijo para allá. Y tú vuelve y tú quedas totalmente libre del juramento que has hecho. Fue muy difícil, hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo que estaba, hermano, lo que Abraham le había dicho era, ve y trae a la muchacha. Hermanos, ¿y cómo una muchacha iba a dejar su parentela, iba a dejar sus padres, iba a dejar su familia, iba a dejar su terreno, su casa, para irse a un lugar que ella no conocía? Era una señal muy, pero muy difícil, hermanos. Pero cuando algo nace en el corazón de Dios, lo difícil se hace, hermanos, muy fácil. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cuándo pueden alabar al Señor, hermanos? Aleluya. Vamos a ver el versículo 57 y 58 del mismo capítulo. Y dice, fíjense, hermanos, el siervo le dice, le cuenta toda la historia, ¿verdad? Y saben, hermanos, fíjense qué dice la familia de Rebeca. 57. Ellos respondieron, entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Es decir, preguntemos si quiere irse, ¿verdad? Eso es lo que estaban diciendo la familia de Rebeca. Versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos, por esta respuesta? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Aleluya. Que dijo, sí, yo iré. Hermano, esta señal era muy, pero muy difícil que se cumpla. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Cuando algo nace en el corazón de Dios, tú no necesitas ir tras aquella persona, tras aquel joven, tras aquella señorita. Cuando algo nace en el corazón de Dios, aquella persona va a venir a ti, hermanos. Tú vas a contemplar que verdaderamente eso nació en el corazón de Dios. Tú vas a contemplar que verdaderamente esa persona está sintiendo algo por ti y que tú sientes lo mismo por ella, por esa persona. Acá no se trata, hermanos, de ir como en el mundo y buscar mujer, de buscar hombre. Acá se trata de esperar la voluntad de Dios. Esta señal parecía difícil, pero Dios a través de la señal estaba dando confirmación de que Rebeca era aquella mujer, aleluya, por la cual había sido enviada a tierra lejana, hermanos. Gloria a Dios. Era la mujer que su siervo Isaac merecía. Porque Isaac era un hombre, hermanos, consagrado. 40 años y no había tenido mujer. No como ahora muchachos de 15 años, 14 años tienen enamoradas. Gloria al nombre de Jesús. Isaac se guardó, hermanos, para Dios. Escucha bien, joven, en esta noche. Isaac se guardó para Dios 40 años. Y él no estaba buscando mujer, él no estaba buscando pareja, él estaba en el campamento de su padre, sirviendo a su padre.
Gloria a Dios. Por ello que su padre, cuando lo vio que él ya estaba mucho tiempo solo, dijo: siervo, ve y busca pareja para mi hijo. Isaac era un hombre, hermanos, que se guardó en santidad. Dile a tu hermano que tiene al costado: guárdate en santidad. A tu hermano, a tu hermana, dile: guárdate en santidad. Si es soltero, guárdate en santidad. Aleluya. ¿Cuándo nosotros vamos a ver la respuesta de Dios? ¿Cuándo nosotros vamos a ver, hermano, que Dios opera de esta manera? Cuando hay santidad en nuestras vidas. Cuando hay santidad en nuestras vidas, hermanos, vamos a ver cómo Dios mueve su mano a nuestro favor. Cuando hay santidad en nuestras vidas, vamos a ver cómo Dios hace que las cosas imposibles sean posibles. Que las señales más difíciles sean señales fáciles para el Señor. Pero es necesario la santidad, porque al inicio también nos dice que Rebeca era virgen, que ella no había conocido varón. Es decir, que tanto Isaac y Rebeca eran personas que se estaban guardando. Dios junta siempre a dos personas que se guardan en santidad para Dios. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Es necesario, hermanos, entender que el cristiano y la cristiana tienen que guardarse en santidad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Saben, hermanos? Eso se llama confiar en Dios y depender de la dirección de Dios. Aleluya. Hermanos, yo sé que Isaac también quería, ¿no? Isaac, hermanos, si en estos tiempos hay una persona de esa edad y quizás no sale a buscar mujeres, ya por ahí le estarían ya diciendo: ya tú eres quizás una persona que está desviándose, ¿verdad? Porque en estos tiempos, hermanos, la verdad que la sociedad es así. Pero Isaac, él, hermanos, esperaba, confiaba en el tiempo de Dios. Isaac, hermanos, esperaba la dirección de Dios. Por ello que él no salía a correr a buscar mujeres, hermanos, por donde sea. Porque él tenía muchas mujeres por ahí. Y él podía, hermanos, conseguir a una mujer del campamento de su padre. Porque Isaac era un hombre hermoso. Y su padre tenía riquezas, tenía dinero. Es decir, hermanos, para Isaac hubiera sido muy fácil buscar una mujer. Pero Isaac esperó en el tiempo de Dios. Para Rebeca, hermanos, ella hubiese podido tener todos los chicos del barrio, porque Rebeca era una mujer muy hermosa. Pero Rebeca esperó la voluntad de Dios. Rebeca esperó, hermanos, que Dios le confirme que verdaderamente el chico para ella estaba en una tierra lejana. Gloria al nombre de Jesús. Y Rebeca, hermanos, se fue a una tierra lejana. Y a veces ocurre ello, ¿verdad? Que a veces la persona que el Señor va a poner en tu camino no está en esta tierra, está en otra iglesia. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cuándo pueden alabar al Señor, hermanos? Aleluya. A veces el Señor quiere salir de tu tierra, de tu lugar, de la iglesia. A veces no está aquí, hermano. A veces como Rebeca tiene que caminar, ¿verdad? A otro lado. Gloria al nombre de Jesús. A veces así, hermano. A veces está en tu parentela. A veces está en la tierra donde tú te congregas, o a veces no. Pero, ¿cuál es el detalle de todo esto? Que tenemos que aprender a confiar en la voluntad de Dios. Cuarto principio, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer a la otra persona que será la compañera o el compañero de todas nuestras vidas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no se trata solamente de que tú tengas a una persona al lado. Tú tienes que aprender a proveer las necesidades económicas, emocionales y también las necesidades espirituales dentro de tu hogar. Porque si tú en algún momento inicias una amistad especial, es para que esa amistad especial pase a un noviazgo y luego del noviazgo pase al matrimonio. Acá no se trata de que tú hoy consigues a alguien y de acá a un mes estás con otra persona. De acá a 2 meses con otra persona. De acá al medio año con otra persona. Eso hace el mundo. Pero en la iglesia, no, hermano.
hermano, no podemos andar en ese mismo ritmo. En la iglesia tenemos que nosotros entender que si elegimos a alguien de la voluntad de Dios, tiene que ser hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Fíjense, hermanos, que el siervo llega a la parentela de la familia de Abraham. Y dice el versículo 10 que Abraham, hermano, no lo envió con las manos vacías al siervo. Vamos a leer el versículo 10 que dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Fíjense, hermanos, que tomó todo tipo de regalo, llevó presentes, gloria al nombre de Jesús, llevó cosas, hermanos, para poder entregar a la otra persona. Y eso nos habla, hermanos, que nosotros tenemos que entregar ciertas cosas a la otra persona. Aleluya. Cuando tú te casas con alguien, ¿tú qué le entregas? Tu corazón, le entregas tu vida, le entregas tu tiempo, lo entregas, hermano, lo mejor de ti. Cuando tú estás en ese proceso de una amistad especial, ¿qué tienes que entregar tú? Tienes que entregar también, hermano, ciertas cosas. Tienes que conocer el corazón de la persona, tienes que conocer, pero tú también tienes que aportar. ¿Para qué? Para que esa persona pueda crecer en los caminos del Señor. ¿Cuál es el objetivo, hermano, de una amistad especial? El objetivo de una amistad especial es que ambos puedan crecer en el Señor. Que ambos puedan, hermanos, crecer en el Señor, llegar al noviazgo y luego contraer matrimonio. Ese es el objetivo, hermano, cuando una persona se conoce con alguien. El objetivo no es de estar, quizás, hermanos, haciendo mundanalidades. El objetivo no es de estar perdiendo el tiempo. El objetivo es de enfocarnos en los propósitos de Dios. Aleluya. Cuando alguien se enfoca en los propósitos de Dios, cuando alguien, hermano, se enfoca en hacer la voluntad de Dios, va a tener victoria el día de su matrimonio. Yo recuerdo, hermanos, con mi esposa, nosotros, ¿qué hacíamos? Estudiábamos la Biblia, ¿verdad? En la noche. Y luego, hermanos, por ahí ya nos íbamos a orar. Porque aparte, también, gloria al nombre de Jesús, hermanos, ella estaba sirviendo en su iglesia, yo estaba sirviendo aquí, y entonces cada uno tenía su espacio, ¿verdad? Ella servía en su iglesia, ella estaba ahí, hermanos, y yo estaba por este lugar. Y ya en la noche estábamos estudiando la Biblia, y luego de ahí, hermanos, ya orábamos. ¿Por qué? Porque ese tiempo, hermanos, es un tiempo donde tenemos que nosotros entender que tenemos que crecer espiritualmente. Porque depende del crecimiento espiritual que tengamos para que Dios bendiga el resto de nuestros días cuando nos casemos, hermanos. Depende mucho de cómo se formó esa relación en la relación íntima con el Señor. Aleluya. Cómo se formó esa amistad en la comunión con el Señor. Tú puedes quizás formar una amistad, hermanos, como el mundo lo hace. Yo te digo algo que quizás pasa medio año y te voy a ver con otra persona, con un siervo, con otra sierva. ¿Por qué? Porque tú nunca aplicaste los principios de la palabra de Dios. Por ello en esta noche te digo que espera el tiempo de Dios. Y en ese tiempo de la amistad especial aporta cosas espirituales que edifiquen aquella amistad que se está formando en el Señor. Y cuando llegues al noviazgo, sigue aportando cosas espirituales para que cuando llegues al matrimonio, hermanos, nadie pueda deshacer aquel matrimonio que ha sido formado en el corazón de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Y con este punto yo quiero terminar, hermanos. Un quinto principio, que la base de la bendición, hermanos, es la santidad. La base de la bendición es la santidad. Yo les decía, hermanos,
fíjense que Isaac, 40 años sin otras mujeres. Rebeca, una mujer virgen. Pero yo quiero leer con ustedes, hermanos, el versículo. Vamos a Génesis capítulo 24, versículos 64 y 65, que dice: Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado el criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Amén. ¿Qué hizo Rebeca, hermanos, cuando vio a Isaac? ¿Acá no se puso sensual, que se acomodó el cabello, que se puso así como para que Isaac lo mire? No, hermanos. ¿Rebeca qué hizo? Se cubrió el rostro. Eso nos habla de santidad. Hermanos, una mujer de Dios tiene que guardarse en santidad. Un varón de Dios tiene que guardarse en santidad. Hermanos, ¿cómo hace la mujer? ¿Cómo actúa la mujer del mundo cuando a un hombre le gusta? Se trata de vestir lo más apretado posible, se trata de poner la prenda más escotada, la prenda que más sobresalga, se pinta, se maquilla. Pero ¿cómo una mujer de Dios muestra su verdadero atractivo? Viviendo en santidad. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Fíjense, hermanos, de esta manera una mujer de Dios muestra su verdadero atractivo, mostrando su vida en santidad. Rebeca, hermanos, se tapó, ella no se descubrió. Tú hasta el momento de tu matrimonio no puedes estar descubriendo la vergüenza de tu desnudez. Ya cuando te cases, ¿qué dice el versículo 67, el último versículo? Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es decir, hermano, que recién ellos tuvieron intimidad luego de contraer matrimonio. Antes del matrimonio, Isaac en santidad, Rebeca en santidad. Tú antes del matrimonio, ¿cómo tienes que vivir? En santidad. Luego del matrimonio vas a disfrutar justamente, hermano, de lo que el Señor prepara del matrimonio. Pero antes tienes que guardarte en santidad.